Somos Cintia y Melissa y en este podcast compartiremos diversos temas sobre fe, familia, maternidad, educación y buenos libros, reflexionando sobre el camino que Dios ha dispuesto para cada uno y la grandeza y felicidad de ser únicos e irrepetibles. ¿En qué punto las redes sociales y sus falsas realidades influyen en tus decisiones? ¿Pareces veleta que va para donde sopla el viento cada vez que lees una publicación o escuchas un podcast sin saber qué postura tomar? ¿Es bueno o es malo compararse? Bienvenidos a nuestro primer episodio. Hemos elegido un tema que nos plantean mucho en redes sociales, que es la comparación. Hola Cintia, bienvenida. Hola Melissa, ¿cómo estás? Al fin podemos concretar este proyecto. Sí, así es. Gracias a Dios hemos podido ponerlo en marcha y hemos elegido este tema que nos preocupa porque nos los plantean demasiado. Así que bueno, para echar un poco de luz sobre este tema. Y para esto hemos elegido una fábula de Leonardo Castellani que nos va a ayudar a reflexionar sobre el tema. La fábula se titula Estar contento. La podemos encontrar en su libro Fábulas camperas, que invitamos a leer. Vamos a compartir con ustedes la fábula. Oh laguna Pipo, si volviera yo a verte una vez más y pudiese besar tus orillas, mis canas se irían todas de mi cabeza y volverían a cantar en mi corazón los jilgueros de mi infancia. Si te viese de nuevo, como aquella mañana en que el sol saliente inflamaba tus inmensos aguasales azules, sembrados de totoras y casi materialmente cubiertos por alfombras overas de innumerables aves acuáticas, flamencos rosas, patos blancos, caraúes negros, chorlitos, biguás, gallaretas, quillas, tuyuyúes, tuyangos, siriríes, chajáes, teros y garzas que pescaban con inmensa algarabía. Yo estaba contento y escuchaba al borde del agua las cosas que me decían todas las cosas. Quisiera poder caminar por la tierra, oí decir a una mojarra, entonces sí estaría contento. Si yo pudiese volar, silbó la iguana. Nadar por el agua debe ser la gran felicidad, dijo un tero desembarrando elegantemente sus patas. Tonterías, dijo un pato bachiller. Yo camino, yo nado y yo vuelo, y sin embargo estoy profundamente descontento. Camino mal, chueco y desgraciado, y se ríen todos de mí. Nado mal, y no puedo alcanzar a la mojarra, y tengo que comer guasarapos. Vuelo mal, y me alcanza en mi vuelo la escopeta. Mejor es saber una cosa bien que muchas mal. La felicidad consiste, a mi parecer, en tener todas las habilidades de todos los animales sin ninguno de sus defectos. ¡Ay! Dijo el surubí asomando el hocico. Échele un galgo. La felicidad en esta tierra consiste en estar contento. ¿Cómo se hace para estar contento con tantas penalidades? Para estar contento hay que estar contenido. En latín, contento significa contenido. Hay que contenerse con gran fuerza dentro de los límites del charco en que Dios nos puso. La mitad de mis paisanos pasan una vida perra por andar buscando el mar cuando Dios los puso en la laguna. Hay que saber caber en su molde y apretarse adentro de la propia horma y hacer el gusto a lo poco, mis hijos. Esas son teorías, dijo el sirirí. ¿Teorías? Replicó el surubí muy enojado, asomando la aleta pinchuda y el lomo overo. Teorías son las de ustedes. Yo he sufrido mucho, y cuando uno sufre, solo la verdad ayuda, y las teorías se apagan. Yo no he nacido en este barrizal, sino allá en el río Amores, que es un paraíso. Un día, una inundación me trajo aquí, y yo, que era joven y desprevenido, no noté cuando el canal se secaba. Y se secó, y me cortó y me dejó en la laguna. Yo no soy pescado de barrial, y pensé al principio morirme de dolor en esta pobreza. Lloré, grité, maldije, salté afuera a la playa, con peligro de ahogarme, y me golpeé la cabeza contra todas las totoras y los duraznillos. Un día,
entendí que recalcitrar era el ñudo y resolví explorar en todos los sentidos las posibilidades de la pobreza en que Dios sin remedio me había encerrado, hasta tocar el límite de arriba y el de abajo y los límites de todo el circuito horizontal. Viajé y trabajé, y el trabajo me templó. Vi que no era tan pequeño el charco como mi dolor lo había exagerado, y que para los años de vida que me quedan, al fin y al cabo iba a durar sin secarse. ¿Ustedes creen que alguna vez no se acongoja mi corazón, queriendo locamente volar por los aires hasta mi río natal, espléndido, que él siente murmurar dulcemente atrás de aquellos pajonales? Pero yo le aprieto fuertemente por medio de la resignación, y lo hago estar contento y contenido en este charco, con el trabajo, con hacer bien a todos, con los escasos placeres de este barrizal, y con la esperanza de, quién sabe, ¿por qué no puede venir un día otra inundación que me abra el camino del río inmortal para siempre? Si yo me muero antes, me basta con esta vida a la que me he acostumbrado. Pero ¿quién me quita a mí la esperanza de la otra? El surubí se estaba metiendo en muchas filosofías, y a mí la humedad de la tierra en que estaba tumbado escuchando me estaba haciendo mal. Me levanté, le tiré un cascotazo al pato sirirí, y todos los acuátiles se zambulleron, y toda la bandada se levantó de un golpe, sacudiendo el ambiente purísimo con el aletear repentino y unánime de sus remijes poderosas. Veamos primero qué es comparar, porque hay una mirada bastante negativa hacia este término. Y según la Real Academia Española, comparar es analizar con atención una cosa o una persona para establecer sus semejanzas o diferencias con otra. Es interesante esto de la definición, Melissa, porque tenemos que tener en cuenta que es importante aprender a definir, a saber de qué estamos hablando. Y si prestamos atención a esta definición que recién nos compartiste, no solamente comparar consiste en buscar semejanzas o diferencias sin más, sino que esa búsqueda se tiene que dar en medio de un análisis realizado con atención. Pero ¿cómo puedo realizar ese análisis atentamente si no sé quién soy o qué es lo que quiere Dios para mí cuando me encuentro comparando o cuando me encuentro comparándome con algo o comparando mi realidad con una realidad distinta, ¿no? Tengo que saber quién soy, ¿sí? ¿Para qué Dios me puso aquí? ¿Cuál es mi fin, mi misión? Y ser conscientes de que, bueno, lo que Dios quiere para mí puede que no sea lo mismo que quiera para otro. Y que, y esto es importante recordarlo, no todo lo bueno nos es conveniente. Y nos pasa, creo, también a los que nos movemos quizá en un ambiente de criterios similares o estilos de vida similares. Creo que eso es un gran peligro porque pensamos que como compartimos, no sé, la fe o amistades o colegios o instituciones, eh, quizás estamos llamados a ser exactamente iguales y no es así, ¿no? Entonces, quizá otra familia tiene algo súper bueno, pero eso no va con lo mío. Entonces, lo primero sí, ¿quién soy yo y qué quiere Dios de mí? Sería como la base, ¿no? Para ver, para compararme con los demás. Y la segunda pregunta que nos plantea la lectura de la fábula, que me parece que es la más rica, es ¿qué es estar contento, ¿no? Lo que nos va explicando el surubí. ¿Qué es estar contento? Y él dice, estar contento es estar contenido en aquel charco donde Dios me quiso, lo dice él, o sea, donde me ha puesto. Me gustó mucho, Cintia, cuando leías, cuando dice, empiezo a trabajar y a ver que el charco no es tan feo como yo exageré. A veces exageramos nuestras propias, no sé, falencias o cosas que quizá vemos como negativas y que no son negativas, es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces creo que a veces nos ofuscamos, nos enojamos, estamos tristes pensando en todo lo feo, ¿no? De esa situación, sin ver lo lindo y que quizá aquello que vemos como feo no es feo, o sea, es justamente el charco que Dios ha querido para mí.
O incluso también no solo exageramos lo que no nos agrada, sino que exageramos nuestros propios deseos, ¿no? Y estamos esperando siempre aquello que va a venir y no vivimos el presente, ¿no? Cuando tenga la mejor casa, cuando pueda llevarlo al mejor colegio, cuando tenga el auto, cuando sean más grandes los niños, ¿no? Y el presente se nos escapa de las manos y vivimos en, como decías un poco, ¿no? En una tristeza, en un falso anhelo. Sí, tal cual. Y tiene que ver mucho con la sociedad en la que estamos viviendo. Y vuelvo a la fábula, ¿no? ¿Qué es estar contento? Y esto podría tener distintas respuestas. Y la fábula nos dice, es estar felices, ¿sí? La felicidad. Pero hay una felicidad que nos ofrece el mundo que creo que nunca la vamos a terminar de llenar porque sabemos que no estamos hechos para este mundo. Pero pensemos en la felicidad para aquellos que buscan elevar la mirada, ¿sí? El surubí hace referencia al río Amores. ¿Cuál es ese río Amores al que nosotros eh, estamos aspirando? Entonces, si esa realidad, ese molde, ese contenido me lleva a ese río Amores, bueno, empezar a quererlo, a mirar con otra cara el charco. Exactamente. Incluso el surubí es muy claro, no deja lugar ni a la ambigüedad ni lugar tampoco a la duda. Explica lo que significa estar contento, ¿no? Y hace referencia también a que para alcanzar esa felicidad, ese estar contento, ¿no? Ese estar contenido, debemos, y uso también una palabra que es clave para entender el sentido de esta fábula, es que debemos resignarnos, ¿no? Entonces, debemos resignarnos y estar contentos, ¿no? Y hoy en día estas dos palabras parecería que son antónimos. ¿Cómo podemos resignarnos y a la vez estar contentos, ¿no? Bueno, volvamos otra vez a buscar las definiciones, a ver qué significan en el fondo las palabras y nos vamos a sorprender con la definición de la palabra resignación, porque bueno, como les decía, hay una idea peyorativa en este término hoy en día. Si buscamos en la Real Academia Española, siempre recurrir, ¿no? A un buen diccionario, la definición que nos presenta la RAE es la siguiente. Entrega voluntaria que alguien hace de sí poniéndose en las manos y voluntad de otra persona. Que nosotros tranquilamente, que somos personas de fe, podríamos ponerle nombre a esa otra persona, ¿verdad? Es el nombre por sobre todos los nombres, ¿no? El estar, como solemos decirlo muchas veces, es buscar la conformidad con la voluntad de Dios. Y fíjense que la RAE también nos dice una entrega voluntaria, o sea, la resignación no es lo que me tocó sin más y no puedo cambiarlo y yo me muero por cambiarlo pero no puedo hacerlo y bueno, lloro de tristeza frente a eso. No, 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 es me entrego sabiendo que es lo mejor, porque alguien que me ama, alguien que conoce la realidad mucho mejor que yo, me dio esto y no me dio otra cosa. Y eso también me ordena en la realidad, me ordena en mi propia vida y en mi propia circunstancia y me abre, ¿sí?, un camino para poder responder las dos primeras preguntas que hemos planteado, ¿no? ¿Quién soy y qué es lo que Dios quiere para mí? Creo que es un poco abrazar el plan único que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, en nuestro caso que somos esposas, para otros será una vida religiosa, eh, abrazar ese plan que Dios tiene pensado para mi familia, que no es el mismo, ni es peor, ni es mejor que el de otras familias, es el que Dios quiere para mí. Y yo creo que obviamente requiere su sacrificio, cuesta, hay momentos de debilidad, hay momentos en que cuesta más, depende de lo que Dios nos está pidiendo, esa entrega voluntaria a la que hacías referencia, Cintia, eh, es difícil en muchos momentos de nuestra vida, pero con la confianza de que nada nos va a hacer más felices, sobre todo en la otra vida, que el abrazar ese plan, el resignarnos, bien entendida la palabra, a los planes de Dios para nosotros. Exactamente, y no olvidarnos de incluso
el autor lo deja muy claro acá de manera poética, ¿no? Pero lo deja muy claro en la fábula. Nosotros tenemos una meta, sabemos a dónde tenemos que mirar y lo que tenemos que anhelar. Sabemos que es el cielo, ese río Amores, ¿no? Ese paraíso, que sabemos que tenemos un anhelo de cosas grandes y tenemos un deseo de cosas grandes, ¿sí? Porque sabemos de dónde venimos en el fondo, ¿sí? Esa sed del hogar perdido, pero nosotros con fe sabemos que vamos a retornar. Lo que no tenemos que permitir es que las cosas del mundo, las cosas que son del día a día, nos distraigan, ¿no? Nos distraigan de ese fin último, de esa meta a la que tenemos que llegar y que en algún punto, lo dice el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola, ¿no? Es lo que nos debe mover día a día, ¿no? Conocer, amar, servir a Dios, nuestro Señor, para poder ganarnos el cielo. Sí, también creo que vivir, haciendo referencia de nuevo a la fábula, vivir en este charco que nos tocó, siempre con la mirada en ese río Amores, ¿no? En la otra vida, porque si Dios quiere esto para mí, que no lo quiso para otra persona y me lo mandó a mí, es porque es el camino por el cual voy a llegar a esa felicidad eterna que todos deseamos, que todos anhelamos y que creo que es la clave. Lo dijiste recién, Cintia, y a mí me gusta mucho siempre he recomendado los ejercicios ignacianos, ¿no? El principio y fundamento. Yo por ahí digo, qué distinta sería nuestra vida si lo tuviésemos presente todos los días. Yo nací para salvar mi alma, ¿no? Conocer a Dios, amarlo y salvar mi alma. Porque también la resignación, que lo charlábamos recién, a los planes de Dios, pero también a veces es resignarnos a lo que me dice mi esposo, que quizá ve con más claridad un tema que yo no lo estoy viendo, o resignarnos a la realidad de los hijos, de la etapa de la vida de los hijos, de realidades familiares, con la familia de origen, no sé, situaciones con nuestros papás, con nuestros hermanos, resignarnos a temas de trabajo, donde no puedo imponer mi forma de ver las cosas, por ahí hay un golpe de humildad que nos manda Dios a través de esa resignación. Eh, Así que bueno, creo que la clave está en eso, recordar a qué estamos llamados. Exactamente, ¿no? Y si somos conscientes también de que el camino que Dios pensó para cada uno de nosotros, si somos conscientes, miren qué importante, ¿no? Porque a veces de teoría lo repetimos, pero no lo tenemos hecho carne. Y nuestro podcast así se llama y queremos traer este recuerdo a los que nos escuchen, ¿no? ¿Somos conscientes realmente de que somos únicos e irrepetibles? Lo que Dios pensó para nosotros no lo va a poder realizar ningún otro, porque no es solamente que Dios nos da una misión para que nosotros lleguemos a ese río Amores, sino que a través del cumplimiento de nuestra propia misión podemos hacer que muchos otros lleguen también y descubran ese camino propio hacia el río Amores. Y no hablo solamente de los más próximos, ¿no? Nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros alumnos, si somos docentes, etcétera, sino también personas que a veces ni nos imaginamos, ¿no? Que nos observan, porque el humano es así, ¿no? Él observa y quiere imitar. Entonces, también pensar eso, ¿no? Que la comparación es buena, porque es una pregunta que nos planteamos, ¿es buena o es mala al principio, ¿no? ¿Conviene o no conviene? No es malo compararse. Ahora, ¿con qué me comparo? Y si esa comparación, eso que yo quiero imitar, conviene o no conviene según la misión para la que Dios me llamó, ¿no? Y ya que hablaste del plan de Dios para cada uno, también pensemos en que no existe un molde al cual debemos amoldarnos todos. Entonces, buscamos estar contentos con ese charco en el que estamos, que nos tocó, que Dios eligió, o buscamos más bien amoldarnos, porque decíamos al principio del episodio que las redes sociales, por ahí nos las han planteado nosotras en nuestras redes y lo vemos mucho, tendemos a compararnos. No nos olvidemos que las redes sociales nos muestran una parte de la realidad. Yo no veo la totalidad de la vida de una mujer, una familia, bueno. Entonces, eh, ¿busco estar contenta con lo mío o solamente amoldarme? Sino que buscamos, y esto es lo más peligroso, a la fuerza o por capricho amoldarnos,
Y eso nos hace mucho daño, lo dice la fábula en una parte, ¿no? Que el surubí estaba mal, estaba triste, estaba enojado. Entonces a veces con ese afán de amoldarnos a cosas muy buenas que tienen otras personas, como dijo Cintia, no todo lo bueno es lo que nos conviene. Entonces en ese afán de amoldarnos a otras realidades, olvidamos quiénes somos y intentamos a la fuerza encajar en ese molde. No sé, se me viene a la cabeza los zapatos de Cenicienta, ¿no? Encajar a la fuerza por capricho nos hace mucho daño a nosotros y le hace mucho daño a la gente que nos rodea o con la cual compartimos nuestra vida. Y siempre repetimos, ¿no? Y es importante recordarlo. No existen recetas mágicas, no existe un manual de instrucciones que valgan para todos, porque somos humanos, porque somos diferentes, porque cada uno de nosotros, decíamos, es único e irrepetible, y cada familia es única e irrepetible. Y no tenemos solamente una misión personal, sino que también tenemos una misión a nivel familiar, como también la tenemos a nivel nación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el empezar a ser conscientes de esa realidad, el empezar a reflexionar, pensar, rezar para que Dios nos vaya mostrando qué es lo que quiere para nosotros, es lo que también nos va a ayudar a ser felices, a estar contenidos, a resignarnos frente a aquello que, bueno, como seres humanos que somos y heridos por el pecado también, nos moleste, no nos guste y quisiéramos cambiar, incluso a costa de que sepamos, ¿sí? O intuyamos que nos puede llegar a hacer mal, ¿no? El reflexionar, el siempre estar, ¿no? Mirando por qué tomamos tal decisión, por qué buscamos o por qué nos comparamos con tal o con cual, por qué buscamos eso, qué nos mueve en el fondo para querer hacer tal cambio, ¿no? Entonces, estar atentos, porque esta vida que nos toca llevar a nosotros hoy va muy rápido, en las mismas redes sociales todo es muy rápido, no nos da tiempo a pensar, entonces detenernos, ¿no? Esto que acaba de entrar, ¿no? Y que me impactó, que me produjo algo dentro. Bueno, freno, lo pienso, ¿no? Lo charlo con mi esposo, lo charlo con alguien que sabemos que tiene criterio y despacio tomamos una decisión, ¿no? No nos dejamos avasallar. Y creo que también así se hace más llevadera esa voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? El aceptarlo, el resignarte y el estar contento con una alegría que no es estar sonriendo o felices a las risas, incluso puede ser que me haya tocado algo difícil, Exacto. sino sobrellevar la voluntad de Dios con alegría, sabiendo que en sus planes esto es lo mejor. Para concluir con este episodio, entonces vamos a dejarles algunos puntos para reflexionar, para pensar, que nos ayuden a encarar este tema de la comparación. En primer lugar, pensar que no está mal leer, conocer, mirar las experiencias de los demás. Sabemos que en las redes sociales hay muchísima exposición, pero siempre tomando lo que realmente me conviene según mis propias realidades y las de mi familia. Quizá veo que una familia tiene una rutina que me parece muy linda, pero no se amolda a mi propia realidad, a la realidad de mis hijos, a la realidad de mi esposo, a la realidad de mi casa, ¿sí? Quizás, no sé, no tengo una casa tan grande o no tengo una casa en un determinado lugar de la ciudad que me permita hacer ese tipo de actividades. Entonces, sacar lo que es bueno, siempre con criterio, con los criterios anteriores que dijimos, decir, esto es buenísimo, me viene bien, a mí me sirve para llegar a ese fin último. Si me sirve, bueno, ver, lo aplico. Y si no, bueno, listo. Se ve muy bien en otra familia, pero no se amolda a nuestra realidad. Exactamente. Y es importante saber que cuando hablamos de reflexionar sobre la propia, ¿sí? Realidad, hacemos referencia a conocer, ¿sí? Cada vez de manera más profunda cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos que puedo poner al servicio de los demás, pero también cuáles son mis propias debilidades, porque a veces nos exigimos cosas que por temperamento, por fuerza física, por el lugar donde vivimos, por el tipo de familia que tenemos, no las vamos a poder realizar.
O sea, y no porque seamos mejor o peor que aquella persona a la que estamos viendo y a la cual admiramos, simplemente porque no es para nosotros, si no Dios nos hubiese dado también, no nos hubiese dado tal debilidad y nos hubiese puesto otro talento, no, nos dio lo que nos dio por algo. Y a partir de esa reflexión, adoptar lo que más convenga, aunque todo lo que veamos afuera, como decía Melissa, sea bueno. Recordemos, esto es muy importante, yo lo pegaría en la heladera, ¿no? Todo lo bueno no es conveniente. Esto es una pregunta que me parece importante para que nos llevemos como tarea para el hogar. Esto que veo, esto que estoy leyendo, ¿me ayuda a mí o a mi familia a llegar al cielo? ¿Me ayuda realmente a llegar al cielo, que es mi meta? Si la respuesta es no, porque rompe la unidad familiar, la unidad matrimonial, porque nos genera ansiedad, porque no encaja en la propia realidad y circunstancias, porque nos aleja de lo importante, nos encontramos de repente, no sé, nerviosos, impacientes, no rezamos, ¿sí? Entonces, no es para mí, no es para mí ni para los míos, aunque se vea muy bonito en la otra familia o en la otra persona, no es para mí. Y volviendo un poco vos hablaste del principio y fundamento de San Ignacio también tiene una regla, la regla del tanto cuanto. Entonces está bueno aplicarlo en estos casos, ¿no? Esto me sirve en tanto y en cuanto me ayuda en mi objetivo final. Y esto es aplicable a grandes cosas y a cosas muy pequeñas. No sé, por ejemplo, un libro. Con Cintia lo hablamos mucho, compartimos el gusto por la lectura. Este libro está buenísimo, le gusta a un montón de gente, pero quizá para mí en este momento no es lo mejor leerlo o no se adecua a las personalidades de mis hijos. Entonces, desde cosas grandes a cosas pequeñas y que no falte nunca la oración, porque en definitiva, si somos personas de fe y buscamos nuestra salvación y la salvación de nuestra familia, eh, Dios tiene su parte, ¿no? Entonces, recordar siempre que buscamos conformarnos a su voluntad y Dios nos habla por medio de la oración, sobre todo, además de otros medios, pero sobre todo en la oración. Y también algo que las dos también defendemos muchísimo, conversar con el esposo, con una actitud de apertura que a las mujeres nos cuesta un poco y de dejarnos guiar por aquel a que, en definitiva, elegimos para compartir un proyecto de vida, un proyecto de familia y que reconocemos como cabeza del hogar y que además su mirada nos aporta muchísimo y nos salva también en muchas ocasiones de cometer grandes errores. Bueno, Melissa, muchas gracias por este tiempo compartido. Hemos llegado al final de este primer episodio y esperamos que estas conclusiones, que estos criterios que quisimos acercarles, echen luz sobre estas cuestiones, estos temas. Y si te gustó, hacénoslo saber, déjanos tu comentario, propuestas de futuros temas que quieras que tratemos y por supuesto compartí. También sepan que pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales, a Melissa en Una Mamá Come Libros en Instagram y a mí en Casa de Oro Familia en Instagram y en YouTube. Y los esperamos en el próximo episodio para seguir reflexionando sobre esta gran gracia de ser únicos e irrepetibles.